¿Qué tal? ¿Cómo están? Audiencia de Tribuna por Paraguay TV HD. Hoy vamos a tocar un tema que creo que a todos nos interesa, porque, oh sorpresa, depende de qué servicio vos tengas. Desaparecieron algunos canales de aire. Bueno, hay todo un debate que se está haciendo con respecto a lo que es, supongo, el derecho, lo que es el tema de derechos de autor, lo que es el aire, pero finalmente a usted y a mí lo que nos interesa es ver esos canales, ¿no? Y así es que para hablar sobre este tema ya nos acompañen para que nos expliquen si esto va a continuar así, si hay negociaciones. Hay, creo que uno de los cables que continúan emitiendo los canales locales y los demás están, digamos, fuera del aire. Para hablar sobre esto ya estamos aquí como invitado Ignacio Viveros. Él es de la Cámara de Cable Operadores del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas, encantado de estar en tu programa y a las órdenes para lo que podamos informar. ¿Todos los cables, qué canales ya no se ven ahora? No, en nuestro caso es distinto. Nosotros somos operadores de cable en el interior del país, todo el territorio nacional, ¿verdad? Y hemos llegado a un acuerdo con la gente de Caltepar, que el presidente está aquí, ¿verdad? Ya hace un tiempo veníamos teniendo conversaciones y pudimos llegar a un acuerdo y nosotros todavía tenemos la señal en todos los operadores de cable del interior, cuentan con la señal de todos los canales de aire del país. O sea que podíamos citar a todos los canales del Sistema Nacional de Televisión, tanto como los canales de Telefuturo, La Tele, Rey Guaraní, Canal 13, o sea que todos los canales que se emiten por aire acá en el Paraguay, los operadores de cable del interior lo están retransmitiendo sin ningún problema gracias al acuerdo al que arribamos con la gente de Catelpar. Y bueno, de Catelpar es Pablo Troche. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Quedaron bien, mal en esta decisión? No, este es un proceso donde un tema nuevo se instaló, que es la protección de los derechos intelectuales. Atrás de esa producción de contenido que tienen los canales de aire hay una inversión muy alta en todo sentido, en infraestructura, en funcionarios profesionales, en creativos, ni qué decir en móviles y todo lo vinculado al noticiero que ustedes conocen muy bien. Y bueno, toda esa inversión estaba siendo aprovechada o utilizada de alguna manera por unas empresas que nada más hacen un transporte y tomando gratis la señal cobraban al público receptor un canon por esa transmisión. ¿Qué cable operadores a nivel nacional tienen ese inconveniente? Bueno, técnicamente hay que distinguir entre cable operadores y televisión satelital. Okay. O sea, los operadores satelitales son los que transmiten por una pantalla y toman la señal de algún satélite. Los operadores de cables toman la recepción tradicional y retransmiten por cable. La dificultad principal que tuvimos hasta ahora fue con los operadores satelitales, a quienes luego de todo el debate anterior que todo el mundo conoce, donde intervino Conatel, invitó a las partes a tener un acercamiento durante 60 días, finalmente no hubo ningún acercamiento. Conatel definió que se debía cumplir los derechos intelectuales conforme a la Ley de Derechos de Autor y volvimos a invitarles a tener negociaciones. Es más, les ofrecimos que nos planteen cuáles eran sus opciones y sus posibilidades, al igual que como hicimos con la Cámara de Cable Operadores del Interior. Y por toda respuesta tuvimos una negativa total de negociar nada, ningún precio, ninguna negociación. ¿Y por qué la negativa a negociar? Porque hay varias aristas que hay que entender. Los derechos de autor están establecidos. Sí. Creo que es una ley inclusive esto, ¿no? Que viene de un tratado internacional. Claro, o sea que eso no se puede discutir. Entonces, sí. ¿En qué punto entonces ellos no querían hacer la negociación? Bueno, esa es la parte que me gustaría señalar. Me hubiera gustado que estén acá, porque desde que se inició este debate no he escuchado una sola manifestación de estas empresas, ni para justificar ni negativa, ni para explicar al público por qué
no pueden hacerlo. No conozco más que una negativa, como me dijeron en una ocasión, conceptualmente no podemos aceptar pagar por derechos intelectuales. Sin embargo, lo hacen por los derechos internacionales. O sea, cuando tienen los paquetes de Fox, HBO, que son también derechos intelectuales internacionales, sí pagan. Yo, por ejemplo, pago no sé cuánto porque quiero ver UFC, así que me cobran. Por eso, pero ellos mismos, Yo en supongo la que compra eso... o en la autorización para obtener ese contenido, ellos pagan un canon mensual a los distribuidores de esos productos, las cadenas de deporte, la cadena de películas, los grupos asociados a, creo que también lo hacen por estos temas infantiles. Sin embargo, por la televisión nacional no quieren pagar. Manifestaron ningún interés en negociar. O sea, es medio raro y no conozco las razones porque hasta ahora no hemos escuchado ninguna explicación. Ustedes cuando hicieron la negociación de los cable operadores, o sea, ¿en qué términos y qué es lo que entendían? Porque creo que nosotros no podemos negar que las producciones que se hacen, lo que usted está viendo, señora, que sea producción o señor que ve producción nacional, tiene mucho costo y son paraguayos también que están trabajando y están haciendo televisión, que todos sabemos, nuestro mercado es pequeño, no podemos compararnos con Argentina, mucho menos con Brasil. Entonces, ¿cómo ustedes hicieron el análisis también sobre este punto? Bueno, en primer lugar, nosotros somos conscientes de que todo derecho, todo contenido que se emita por un canal, el dueño de esos derechos puede ponerle un valor a ese contenido y ofrecer a la gente que tiene interés en retransmitir esos contenidos. Nosotros siempre fuimos conscientes de esa situación y hemos hablado con la gente de Cantelpar que lógicamente que ellos en algún sentido tienen razón por ese lado, ¿verdad? Pero el tema es muy distinto con relación a la relación de la televisión satelital, es muy distinta a lo que son los cable operadores del interior, ¿verdad? Primero por el tamaño de las operaciones, que son bastante mucho menores que la... Un cable operador en el interior, ¿desde cuánto se paga? No, los contenidos tienen diferentes precios. Sí, pero digamos, en general, o sea, ¿de cuánto se empieza? ¿Cuál es la base? ¿Cuánto paga el usuario? El usuario, sí. Y podríamos hablar de entre 60 y 100 mil guaraníes por cada abonado. Hay localidades donde se cobran 60 mil guaraníes y hay localidades que cobran hasta 100 mil guaraníes. Y hay que recordar también, de donde ustedes están, es una población restringida. Sí, no es, por ejemplo, con los otros que es... un área de cobertura limitada que también es una condicionante de la licencia que solamente nos habilita una zona determinada, ¿verdad? Es diferente al caso de la operadora de televisión satelital que tienen cobertura nacional e inclusive internacional, ¿verdad? Y nosotros, eso que me preguntaste referente a las tarifas, difiere en relación a la cantidad de canales que se ofrece y el tipo de contenido que se ofrece, ¿verdad? Hay gente que puede pagar más, que puede ofrecer mejor contenido porque tiene mayor cantidad de abonado, y hay gente que no puede ofrecer porque la cantidad de abonado le limita en su costo para comprar esos contenidos. Esa nomás es la realidad en todo el territorio nacional, ¿verdad? He visto en uno de los canales que hacían referencia, supongo que son de dos cables, ¿no? O sea, los que son satelitales, que se hicieron los cortes y hubo preocupación de la gente que pagaban un servicio pero que ya no podían tenerlo ahora. ¿De cuáles estamos hablando? Y sobre todo, ¿cuál es la situación en este momento? Bueno, los servicios que han desconectado las señales de aire son los servicios de Claro TV y de Personal TV, que son los satelitales. La situación del público es preocupante. A mí, ya como abogado, no como gremio, me llama mucho la atención en este punto la ausencia del Estado en la atención de los derechos del consumidor. Acá hay un mercado de probablemente 300.000 abonados, que si consideramos por 5, que son los componentes promedio de cada familia, estamos hablando de un mercado de 1.500.000 habitantes afectados. ¿En qué están afectados? Bueno, hay que ver qué
qué hay atrás de la relación contractual que hubo al tomar el servicio entre el cable, la televisión del operador satelital y el consumidor. Estoy seguro que cuando el consumidor tomó ese contrato, ellos ofrecían como parte del precio los canales nacionales. Yo, por ejemplo, si me siento afectada, ¿puedo demandarle a un Claro, hay una autocable? oficina de defensa del consumidor en el Ministerio de Industria y Comercio que toma denuncias y instruye sumarios para atender el contenido. Y también, si el daño es mayor, inclusive pueden accionarse judicialmente. Pero volviendo a la idea de que en qué estamos cuando nos dicen a nosotros no queremos pagar nada por ustedes, que cuando le ofrecieron al público le cobraban por nosotros. Entonces, si a eso aparte que cobraban por nuestros contenidos, dejan de transmitir o de entregar en este momento, ese público por lo menos tendría que tener la devolución o la reducción de la parte de nuestro contenido que no recibe hoy en día. Y eso solamente con intervención del Estado. La Oficina del Consumidor es la que tiene que clarificar esas opiniones o esos derechos. A nivel legal, ¿está bien establecido eso o...? ¿Los derechos del consumidor? Claro, no. Por ejemplo, cuando usted habla porque son dos aspectos que hay que tener en cuenta. Uno, lo que es el tratamiento con estos sistemas satelitales, que estamos hablando de Claro y de personal, y otra arista es yo consumidor que, bueno, cuando compré me aparecían todos los canales locales y hoy ya no me aparece. Son dos carriles diferentes. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de estos canales satelitales, de los cables satelitales, ¿está bien establecido dentro de la ley? No, la ley a la que te referís es la de derecho del consumidor. Eso es una ley vigente y que hay una oficina de atención, una dirección encargada de atender y sancionar el cumplimiento de esa ley. También las reglamentaciones de Conatel les obliga a estas operadoras a homologar el contrato tipo que van a ofrecer a los clientes, y esos contratos tipos deben contemplar, porque deberían estar homologados por el Estado o por el regulador, deben contemplar la protección de los derechos del consumidor. Yo no conozco el contrato, pero me han referido que estos contratos tienen penalidades al usuario por salida anticipada. Si eso es cierto, ahí sí hay una violación de los derechos del consumidor, inclusive es una cláusula leonina de acuerdo al Código Civil. Pero todo eso tiene que tramitarse en la Oficina de Defensa del Consumidor. Yo creo que viene también un proceso de asinceramiento, ¿verdad? Porque nos vamos a ir a una pausa, pero igual, porque es como también en algún punto cuando teníamos el tema de uno pagaba un paquete por los celulares, ¿verdad? Por un monto de llamada. No usabas todo, desaparecía y te volvían a hacer la recarga, pero uno compró. Que hayas usado o no usado es otra cosa. Y esto es lo mismo, es como una cuestión engañosa, ¿no? Si a mí me dicen, vas a pagar 200.000 guaraníes, incluyen estos canales y me tienen que dar. O sea, es otro el problema que tenga con ustedes. O sea, eso a mí como usuaria no me debería de afectar, correcto, ¿no? Correcto, no tiene por qué. Bueno, después nos van a explicar qué es lo que podemos hacer también. El interior, bueno, están negociando, y los otros que todavía no negocian, y son, supongo, muchos los usuarios que hoy no están pudiendo ver canales locales. Y aparte, como nos acostumbramos con los cables y demás, ya ni siquiera tenemos las antenas para desconectar y verlos, ¿no? Pero son servicios. Finalmente es un servicio que te ofrecieron y que hoy estás pagando y que hoy no lo puedes utilizar. Vamos a una pausa y ya volvemos. Eh, 2010, 5 años.